Queridos amigos del escritorio de Einstein Online, bienvenidos. Soy Juan Carlos Peñafiel y sean recibidos en esta jornada especial, diferentes, conectados a través de las herramientas online. En este programa, pues vamos a hablar también de elementos de la orientación vocacional, pero muy prácticos, relacionados con el estudio de las matemáticas. Un misterio para unos, una gran pasión para otros, pero lo importante es conocer cuál es la aplicación práctica de los conocimientos de las matemáticas. Y para ello, hemos identificado un gran profesional en este campo, no solamente desde el punto de vista científico, sino de la aplicación práctica, de la aplicación efectiva de estos conocimientos en el mundo empresarial, en el mundo de los datos. Me refiero a Jaime Andrés Palomeque, un amigo de esta casa. Y previo a darle la bienvenida a Jaime Andrés, pues voy a leer su currículum. Él es analista de negocios, innovación y emprendimiento, especializado en diseño de interacción y experiencia del usuario. Fundador de Neuralcom, compañía de analítica de datos, emprendedor y polímata, es decir, un aplicador práctico de las matemáticas, actual embajador de STEAM Center. Qué gusto, Jaime Andrés, desde Guayaquil tú nos escuchas. Bienvenido a estas jornadas del escritorio de Einstein Online. ¿Cómo está la jornada de trabajo tuya? ¿Cómo ha tenido que cambiar esta jornada también en el mundo de las matemáticas aplicadas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder estar aquí. Bueno, la jornada ha cambiado bastante. El teletrabajo nos está cambiando mucho la forma de trabajar. Tenemos jornadas más intensas, hay mucho más datos que organizar. Nosotros específicamente ahora hemos estado contribuyendo con hacer modelos, intentar hacer modelos de predicción para el coronavirus en Ecuador. Hemos estado interactuando un poco con algunas personas que han estado dentro también de la Asociación Ecuatoriana de Estadística, a la que soy parte, y moviéndonos, siempre buscando cómo contribuir a la sociedad, que es la otra parte que siempre buscamos los científicos, es compartir conocimiento, ¿no? Y no solo generarlo, Excelente. sino compartir. Excelente, Jaime Andrés, y creo que quienes te conocemos sabemos que tú eres un trotamundos también de la ciencia, en el sentido que estás siempre interactuando con varias industrias. Y precisamente quiero partir porque este es un programa que llega a padres de familia, a estudiantes. Quiero preguntarte por qué es tan importante hoy en día estudiar matemáticas. Una vez piensa que las matemáticas o la manera en que recibimos el conocimiento de las matemáticas no lo vamos a aplicar o tal vez no nos enseñan a aplicarlo en elementos prácticos. ¿Por qué es tan importante estudiar matemáticas? Te pregunto. A ver, yo primero te voy a contestar lo segundo, es que creo que no nos enseñan a aplicarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque en la historia nosotros, la humanidad pasó un tramo que se llama del mito al logo. Vivíamos de mitos, creíamos que muchas cosas en la naturaleza eran mitos y la lógica fue configurando una nueva forma de ver el mundo. Cuando hacemos ese paso, se configura la ciencia y se configuran las matemáticas. Las matemáticas sirven para todo. Yo siempre recalco que a las matemáticas hay que darle un sentido práctico. A los estudiantes hay que enseñarles no solo el qué funciona, sino el cómo funciona y el para qué funciona. Y yo creo que las matemáticas tienen ese arte, pero hay gente que me pregunta, oiga, ¿usted realmente siempre le gustaron las matemáticas? Yo recuerdo desde niño, a los 13 años, Es una pregunta súper necesaria porque me imagino que en tu proceso uno se imaginará que alguien que se dedica a las matemáticas, quizás le enseñaron de diversa forma, le enseñaron a que le gusten las matemáticas. ¿Cómo es tu historia? Porque es una muy buena pregunta. sí, yo empecé a los 13 años. Quien descubrió esta habilidad es mi madre. Mi madre un día se dio cuenta de que yo era bueno para matemáticas y fue curiosamente por una mala nota. Saqué una mala calificación en el colegio y yo había hecho un procedimiento diferente al que el profesor había aplicado. Pero él me anuló el ejercicio, me anuló el procedimiento, aunque teníamos el mismo resultado, no era la forma pedagógica como él la había enseñado. Entonces me llevó donde una profesora de matemáticas de universidad y ella me hizo varios tests, me puso varios ejercicios y los pude resolver. En conclusión, las matemáticas no tienen una forma única de resolver problemas. Y es aquí donde mucha gente entiende que el matemático se pasa haciendo números todo el día. La habilidad de las matemáticas es una habilidad creativa y de análisis, y por ende de toma de decisiones, porque si tú eres suficientemente analítico y puedes llevar el trazado de ciertos datos o estructuras o formas o patrones, comportamientos, puedes inferir ciertos resultados, no con tanta precisión, pero sí más o menos saber caminos y poder tomar decisiones. Entonces los matemáticos no pasamos haciendo números todo el día, los matemáticos analizamos patrones, comportamientos.
y las matemáticas sirven para tomar decisiones. Un buen matemático es un buen decisor. Eso lo dice la norma. Sí, pero las matemáticas van más allá. Es muy creativo. Einstein decía que para resolver un problema tú tienes que entender que tú estás fuera del problema, no dentro del problema. Tú miras al problema por fuera y lo entiendes, lo miras, le das la vuelta. Einstein tenía para muchos ejercicios miles de formas de resolverlo. Entonces, eso creo que es una cosa fundamental que debemos entender cuando pensamos en matemáticas. Las matemáticas están en todas las profesiones, están desde la medicina hasta las ingenierías más duras. En la actualidad hay carreras como biomedicina, mecatrónica, que van tomando mucha fuerza, robótica. Sí, hay mucha matemática, pero hay mucha matemática aplicada, que es la parte donde ya uno yo cosas y donde el pensamiento STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática, va tomando forma. Entonces, las matemáticas no es solo un pedacito de suma, resta, multiplicación, división, álgebra. Hace poco conversaba con un colega y le decía, qué bonito fuera que a los niños o a los jóvenes se les explique para qué sirve un trinomio cuadrado perfecto, o cómo usar la pendiente en su vida diaria. En los negocios las pendientes se usa todo el tiempo, oferta y demanda. Exacto, pero eso debemos enseñar a los chicos de colegio, que cuando aprenden pendiente y empiezan a sacar los valores de pendiente, ellos pueden predecir el siguiente comportamiento. Entonces, esa es la matemática práctica que debemos cultivar en el Ecuador y en el mundo. Oye, Jaime Andrés, y de toda esta trayectoria que tú has tenido, y me imagino que has tenido la posibilidad de encontrarte con colegas, con profesionales, ¿cuál es la adecuada forma de encontrarse con las matemáticas hoy en la secundaria? Como padres de familia, ¿cómo debemos incentivar y cómo debemos apoyar esa inquietud? Porque fíjate que cuando yo desarrollo ejercicios de orientación vocacional, me doy cuenta que el tema de las matemáticas a veces no sale por falta de capacidad o de intelecto, sino porque a lo mejor Ajá. tuviste un buen profesor, porque te enseñaron ese paradigma de odiar a las matemáticas porque era la materia cuco, pero Ujú. ¿qué cambios deberíamos hacer en lo cotidiano para como padres ayudar a nuestros hijos? Tal vez eso de forma muy proactiva, pensando que a lo mejor todavía estamos en estas etapas de que la educación transversalmente cambie para que las matemáticas sean esencialmente impulsadas por varios estamentos, ¿no? Yo creo que nuestra labor como padres es tener mucha paciencia con nuestros hijos porque académicamente las matemáticas tienen una complejidad y es que un salón de clase y una pizarra no son el mejor escenario para enseñar matemáticas y eso nos ha demostrado la historia. La matemática se ha ido enseñando con ejemplos prácticos. María Montessori es un ejemplo, por ejemplo, la música, lo aplicó mucho a la música. Hay colegas que lo han hecho en otros países usando cubos, geometría, y de paso van enseñando geometría. Yo creo que la mejor forma es enseñarle las bases, la aritmética, contar, cómo hacer dispersiones en las cuentas. Hay toda una metodología que ya corre en el mundo basado en STEAM, donde se enseñan estructuras, pero hay que exponer a los chicos y que esto sea un juego. Por ejemplo, el sudoku es un gran elemento. Tener esa visión de análisis, por ejemplo. Yo ayer jugaba sudoku un rato en la tarde y decía, qué maravilloso porque tú miras dónde están los numeritos, sumas, restas, completas, y esas son las capacidades de análisis que hay que desarrollarles a los chicos. El pensamiento crítico, que se pregunten todo el tiempo por qué funciona. Entonces, cuando tiene las herramientas matemáticas, va a entender ese por qué de una manera más práctica. Muchas veces cuando los chicos preguntan, el profesor, la respuesta es porque así es y así está en el libro. Sí, pero ¿por qué? Quizás hay una explicación mucho más eh, conceptual, pero también la podemos dar práctica. Y esto hay un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, las matemáticas avanzadas. Ya cuando hablamos de matemáticas avanzadas, si uno empieza a ir hacia atrás, en las matemáticas llega algo tan simple como la aritmética. Entonces lo puedes explicar desde la aritmética. No necesitas llegar a las matemáticas avanzadas. Usas matemática avanzada porque el problema lo exige y lo pide, pero aprender o explicarlo puede ser desde la lógica de la aritmética. Y esto es tan simple porque ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, no usa matemáticas avanzadas, usa álgebra básica y usa aritmética, usa mucho conjunto. La gente dice, sí, pero ¿cómo haces capturas de datos? ¿Cómo analizas datos? Por conjuntos, conjuntos de datos. Entonces, expongan a los chicos, expónganlos a hacer experimentos, a que cuenten, a que desarrollen esa capacidad de análisis, crucigramas, sudoku, juego con estructuras geométricas, por ejemplo. Son, son elementos que les van a marcar la vida y los van a llevar a pensar.
que realmente las matemáticas son muy necesarias. Excelente. Ahora quiero plantearte un ejercicio que me parece ineludible, teniendo en cuenta la experiencia que tú tienes. Podemos graficarles a los padres a través y a los chicos a través de ejemplos, tomando en consideración varias ciencias, ejemplos Ujú. de la aplicación práctica de las matemáticas, porque hay veces que uno puede entenderlo a través de ejemplificarlo de una manera casi didáctica. Entonces, por ejemplo, en biomedicina, ¿qué pasa? En las empresas, en el mercadeo, ¿qué pasa? En el tema del tráfico, ¿qué pasa? En las proyecciones de la salud que ahora tú te encuentras, ¿qué pasa? ¿Cómo se utiliza de forma práctica en algunos casos específicos las matemáticas, Jaime Andrés? A ver, hay muchas corrientes en la actualidad. Creo que el mundo está evolucionando muy rápido. La mutación del conocimiento está siendo súper acelerada. Las matemáticas en varios campos se pueden aplicar de manera muy práctica. En la robótica, por ejemplo, para hacer cálculos de movimiento. ¿Cuánto se mueve un brazo? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo configura un sensor, por ejemplo? Hay algo que se llama matemática difusa. No es lo mismo decir uno o dos. Él tiene que hacer una aproximación a un valor, no tiene un estándar. Entonces esa matemática difusa tiene un principio y una aplicación en robótica, en Internet de las cosas, para contar cuántos elementos existen en una zona geográfica y cómo interactúan estos elementos para darnos lo que necesitamos. En la arquitectura, por ejemplo, los cálculos estructurales son matemática pura, es pensamiento espacial al 100%. Yo no puedo calcular la estructura de un espacio o el soporte de un espacio sin usar matemáticas. Ahí hay mucha geometría. En la medicina, por ejemplo, ahora ya encontramos estudios de médicos que usan exámenes médicos para predecir la evolución de la enfermedad en el cuerpo humano y van tomando cada cierto tiempo muestras de sangre y saber si ciertos parámetros suben. Esa es analítica y es una correlación. Son correlación de variables. Eso es aritmética pura. Es las bases de las matemáticas. En el marketing igual, usamos matemáticas para saber quién es el mejor comprador, cuántas veces compra, cómo paga, cada cuánto paga, qué tanto se lleva de un producto pegado a otro. Eso lo llamamos cross-selling, que es compras cruzadas, o upselling, saber si este producto se puede vender más solo o pegado a otro. Entonces, upselling, cross-selling. Pero las matemáticas sirven para muchísimas cosas. Si ustedes miran en el mundo en la actualidad, padres de familia y jóvenes, no van a encontrar una profesión donde no existan las matemáticas. Existe en la psicología, en la sociología, en las ciencias sociales las matemáticas se usan muchísimo para la determinación de población y movimiento de poblaciones, en la psicología para entender el comportamiento de una persona. No se digan las ramas de la ingeniería pura. La matemática está presente en todos lados, en la astronomía. Excelente esta forma práctica en la que tú nos acercas al ejercicio de usar las matemáticas. Eh, ¿Cómo ves tú el proceso de formación o la recomendación para quienes amen las matemáticas en estricto sentido? Incluso hay gente que uno escucha y quiere estudiar matemáticas puras. ¿Cuáles son los campos de aplicación práctica que el país requiere en términos de las matemáticas? Y esto a partir del ejercicio de lo que tú de manera permanente vas midiendo en cuanto a los requerimientos de las organizaciones. Se hablan, por ejemplo, de nuevas carreras relacionadas con los científicos de datos. ¿Qué recomendarías a aquellos papás que están recibiendo esta inquietud de los bachilleres y que dicen, me encantan las matemáticas, quiero seguir algo de matemáticas? ¿Qué les recomendarías en términos de ir evaluando su potencialidad a efectos de conducirlos hacia esas nuevas carreras que el Ecuador y el mundo están demandando? Primero animarlos a que estudien cosas nuevas. Ayer yo pensaba y comentaba con unos amigos por chat y le decía, ¿cómo los países van a poder salir de esta crisis? Con investigación. Hay que investigar. La investigación es la que nos va a permitir pasar este mal trago o este mal sabor de boca que tenemos. Y creo que Ecuador es un país potencial para empezar centros de investigación y hacer investigación de alto nivel. Invitar a que los jóvenes investiguen, estudien. El Internet está plagado de cursos online gratuitos de matemáticas. Hay profesiones como la ciencia de datos donde lo que necesitas aprender es
un lenguaje de programación. Específicamente lo que más estamos usando en la actualidad es Python. Ya hay algunos que se están configurando con cierta fuerza, pero Python es el que más se utiliza en el mundo. Es muy fácil de aprender, apréndanlo, usen matemática ahí adentro, aprendan matemática ahí adentro programando, y con el tiempo van a poder hacer inteligencia artificial y ciencia de datos. El mundo está yendo hacia allá, en ese vértice está yendo hacia allá, y ahí se configuran, se une con cosas como la robótica, la mecatrónica, el Internet de las cosas, pero por el otro lado también esta misma inteligencia artificial se está yendo por la biomedicina, la biotecnología, que es hacer equipos médicos mucho más inteligentes y que nos permitan tener cierta ventaja con respecto a las dolencias o ciertas aplicaciones. Entonces, hay un sinfín de cosas que podemos hacer. Expónganse a material. En Internet hay muchísimo, hay universidades que dan cursos para jóvenes, hay cursos de matemática con programación, hay varios links que uno puede ir buscando. Python es open source, hay que configurarlo en la máquina, no es nada difícil. Yo creo que el reto de los jóvenes y de los padres en la actualidad es llevar a los chicos a que investiguen, a que sean curiosos. Decía mi padre, si un niño investiga y hace cosas nuevas, será un profesional excelente porque todo el tiempo estará estudiando y haciendo cosas nuevas. Y creo que el mundo nos está demostrando eso. El que para de estudiar se muere. Entonces hay que seguir estudiándose y seguir desarrollando y compartiendo conocimiento. Yo ya aprendí esto, hice esto, salto. Y vengo con una habilidad nueva, desarrollo esto y salto. Porque así es el mundo. Y Ecuador tiene que ir en esa ola. Y hacia allá tenemos que ir. Definitivamente hacia allá tenemos que ir y básicamente varios movimientos, tú formas parte de uno de esos movimientos que están fomentando el estudio y el impulso no solamente de carreras, sino de la aplicación del STEAM. Expliquémosle un poco a la gente cómo es este movimiento del STEAM y cuál es su realidad en el Ecuador. Entiendo, por ejemplo, en este sentido que se está fomentando mucho la participación de niñas, de mujeres, porque, caramba, hay grandes oportunidades en las carreras de STEAM también para ciertos temas de género, porque no, antes no, parecía que no estaban abiertas estas oportunidades y se está descubriendo muchísimo talento en ese sentido. ¿Qué les puedes contar a la gente del tema STEAM y de la aplicación, las oportunidades de género? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el Ecuador en este momento? A ver, STEAM es un acrónimo que está en inglés y significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Es la forma de configurar el conocimiento con estas disciplinas, de tal manera que sean profesionales, por decirlo así, completos o multidiversos. ¿Ya? Esto nace en el Renacimiento, yo lo he explicado esto y lo voy a explicar de manera muy rápida. Nace en el Renacimiento, los polímatas, Da Vinci, Miguel Ángel. En el Renacimiento no había profesionales con especialidad, eran profesionales con muchas especialidades, multiespecialidades. Y en el mundo está pasando exactamente igual. Y STEAM es una corriente que está tomando muchísima fuerza. Cuando unimos todas estas disciplinas, tenemos profesionales que pueden trabajar en muchísimas áreas. La academia sigue produciendo especialistas, pero la realidad es que los problemas no son de especialidad, los problemas son de multipropósito o multidisciplina. Entonces, en la actualidad, STEAM en Ecuador, pienso yo que ha ido agarrando fuerza. No hemos crecido mucho todavía, por ahí estamos con un par de propuestas para querer mover más esto dentro de la academia. Las mujeres en Ecuador han ido aportando más a la investigación y a la ingeniería. Hace poco chateaba, a quien mando un saludo, a una colega, la PhD Linda Guamán, que es Linda, es una genetista. amiga de la casa, sí, es una amiga de esta casa. Linda es muy inteligente y tiene clarísimo el tema de por dónde ir caminando en investigación. Linda es un gran referente. Yo les aconsejo a los chicos que conversen con ella y que escuchen su experiencia. Así como hay muchísimas profesionales, mujeres en el Ecuador, que hacen investigación, que se han ido a preparar afuera y vuelven y ahora están haciendo investigación. En la Universidad de San Francisco hay un par de colegas también, en la UTE. Entonces, hay que exponer a la gente a esto, a que investigue. Pero STEAM se configura como esta gran herramienta o caja de herramientas que nos va a permitir ser mucho más de lo que somos como profesional. Arquitectos, médicos que sepan análisis de datos, arquitectos que sepan análisis de datos, economistas que sepan temas ya de programación, porque
Antes los modelos econométricos se hacían casi a mano o en programas muy específicos. Ahora ya se hacen en programas donde se maneja el lenguaje de programación. Entonces, el mundo está yendo hacia allá, a unir estas disciplinas para formar cajas de herramientas muy, muy grandes y diversas. Excelente, y también me haces pensar que no solamente las matemáticas están al servicio de una relación de dependencia, sino como en el caso tuyo propio, tú has iniciado también un emprendimiento en el que estás haciendo toda una oferta de servicios. Háblanos de aquello para que los jóvenes también se animen. ¿En qué andas? ¿Cómo está Neuralcom? Sí, a ver, yo empecé a emprender. Yo empecé a emprender en el 2008 aproximadamente. Ya antes había emprendido haciendo consultoría y hacía consultoría de matemáticas, hacía análisis de demanda, pronósticos de demanda. Pero en el 2008 formé una constructora. Tengo un hermano que es ingeniero civil y un primo que es arquitecto y yo sabía manejar proyectos, así que decidimos formar una constructora. Interesante porque un mundo de la ingeniería del otro lado donde yo no había estado. Con el tiempo me fui especializando, por decirlo así, en temas de tecnología más hacia el análisis de datos. Formamos una compañía con unos colegas y empezamos a trabajar ciertos proyectos. Después fuimos por Steam Center, que es más preocuparnos en capacitar y entrenar personal en temas de ciencia de datos, analítica e inteligencia artificial, que lo hacemos con varias compañías multinacionales en Ecuador y nacionales. Y Neuralcom es una compañía que formamos recién, con un colega que él viene del mundo de la ingeniería dura, él viene del mundo del IoT. Y él me decía, yo tengo mucha data que procesar en la industria, porque él trabaja automatización industrial, y decidimos formar esta compañía. Entonces damos servicios de analítica. La data que generan los sensores en la industria, nosotros los procesamos y ayudamos a tomar decisiones dentro de la industria. Mejorar costos, mejorar productividad, ahorrar dinero, ayudarles a tomar decisiones si hay que poner una línea de producción adicional o reducir una. Hay muchísimas aplicaciones y se han creado metodologías. Bueno, yo hace años, hace unos 3 años, creé una metodología que se llama 4E, entender, especificar, experimentar y emprender, que es una forma práctica mía de cómo resolver un problema. He estado en el proceso de crear guías para justamente enseñar a los chicos de que el tema del emprendimiento, el tema de las matemáticas y el tema de la ingeniería tienen mucho en resolver problemas. Entonces, y eso usamos en Neuralcom. Nosotros usamos, por ejemplo, 4E. 4E lo vamos aplicando a nuestros proyectos. El cliente nos cuenta más o menos qué le pasa y nosotros entonces decimos la primera E es entender, entendemos qué está pasando. Somos muy observadores, hay mucha observación. Después, cuando tenemos dudas, vamos donde el cliente y le decimos, ok, con esto que vi, ¿qué más pasa? Y ahí hacemos especificar. Especificamos realmente las dudas, aclaramos dudas y volvemos a mirar y a recopilar data. ¿Data para qué? Para contrarrestar lo que hemos visto y analizado. Y de ahí lo que hacemos es experimentar. Entonces, con todo lo que tenemos empezamos a hacer pruebas de algoritmos, saber cuál tiene el mejor desempeño, cuál nos da mejores resultados, cuál nos permite dar un mejor performance a lo que el cliente pide. Y le mostramos un abanico de opciones y le decimos, todo esto es lo que tú puedes hacer. Y él dice, sí, yo me voy por aquí. Lo ayudamos un poco a decidir también. Y ahí emprendemos un proyecto nuevo dentro de la organización. Entonces, es más o menos usando varias disciplinas, pero es un tema súper lógico. Al principio, cuando yo lo desarrollé, yo me tomaba mucho tiempo. Ahora lo uso en la vida diaria, hasta cuando voy al Supermaxi, por ejemplo, al comisariato. Entiendo, especifico, experimento comparando y decido y meto al carrito y voy. Pero así tiene que ser la vida, usando las cosas de manera práctica. Excelente. Y bueno, y agradeciéndote por este tiempo que nos has dado para ilustrar ahora hacia los padres y hacia los jóvenes, quisiera no pedirte un mensaje, sino ahora tú eres un lector de cómo se está reinterpretando este futuro. Y claro, desde la ciencia tú puedas tener una propia lectura de qué es lo que se viene. Hablando de las matemáticas, del campo de los datos, que es donde tú te desempeñes, ¿qué se viene? Y en ese que se viene un poco plantear también cuál es ese desafío que vamos a tener como humanidad, como sociedad, como país, y ahí cómo calzaría el mundo de las matemáticas en este.
Que claro, a veces es un poco también cuando te planteo esta pregunta, reflexiono de que antes los largos plazos nos hacíamos con una expectativa tan ambiciosa sin entender que la vida puede cambiar como ha cambiado ahora en menos de una, dos o tres semanas. Entonces, ¿cómo tú has releído este porvenir que dentro de la ciencia estaría arribando al país y al mundo? A ver, vienen varios campos agarrando fuerza. Dentro de la tecnología, la ciberseguridad es una cosa que está tomando mucha fuerza. Los sistemas de ciberseguridad van a evolucionar muchísimo. No sé si ustedes han visto, ya cada vez se venden menos antivirus y se usa más ciberseguridad global. Entonces, Ah, ese es un campo para los que están en la parte de la informática pura. En la parte de la medicina, la investigación médica va a agarrar muchísima fuerza. Se habla de medicina funcional, biología molecular, medicina molecular, hay varios términos. Yo no soy especialista en esa área, pero he estado leyendo, no ahora, sino desde hace un par de años, algunos temas. La biomedicina, la biotecnología van a agarrar muchísima fuerza. Hacer equipos nuevos, mucho más eficientes, portátiles. Los equipos portátiles están agarrando muchísima fuerza. Ahí tiene que ver mucho la robótica, la ingeniería aplicada, la ingeniería inversa. En la parte industrial viene mucho la automatización. A la gente le da mucho temor cuando yo digo esto hice automatización, van a haber despidos, y yo creo que no. Lo que nos ha demostrado la automatización industrial es que empezamos a reenfocar a los talentos para que hagan actividades menos rutinarias y se dediquen a hacer actividades más creativas, que es lo que somos nosotros, más creativos que rutinarios. Entonces, yo creo que eso a nivel empresarial e industrial se viene con muchísima fuerza, y en general el análisis de los datos. Hay muchísima data. El otro día leía en una revista y dice que nosotros no procesamos ni siquiera el 1% de la data que consumimos en el mundo, que generamos. Entonces, hay un desafío inmenso, gigantesco. Los retails van a empezar a hacer más analítica para entender mejor sus mercados. Ayer chateaba con un exportador y me decía, Jaime, ¿qué tengo que hacer? Le decía, empecemos a hacer modelos para buscar nuevos mercados, productos sustitutos, empecemos a diversificar la exportación, entrar a nuevos nichos, hay que hacer análisis de precios, tendencias de mercado. Y eso es lo que nos espera, porque cuando el mundo vuelva a arrancar en pocas semanas o en pocos días, yo creo que en pocas semanas va a haber una competencia mucho más fuerte y hay que estar listo para eso. Y la investigación está agarrando una fuerza impresionante en el mundo. El que no investiga no crece. Las compañías de Ecuador tienen una tarea pendiente todavía. Los centros de innovación no funcionan como deberían funcionar porque todavía se cree y se entiende que la innovación es de una persona. La innovación es como la calidad, tiene que ser transversal. Pero eso viene con muchísima fuerza. Compañías ya como Google han demostrado que la investigación es clave para crecer y ser líderes, y que la investigación nos va a permitir ser mejores organizaciones con la comunidad también. Nos queda bastante claro estos desafíos que tenemos como sociedad, Jaime Andrés. Creo que la innovación, la calidad, el regresar los ojos a la ciencia y hacerlo bien. Hay talento en el país y hay oportunidades en países como el nuestro que dentro de toda esta crisis han mostrado también varios aspectos o áreas de desarrollo que tenemos pendientes por impulsarlas. Y yo te voy a seguir invitando a estas jornadas Muchísimas gracias. y sabemos y te alentamos porque creemos de que tú estás haciendo y eres parte de ese grupo de gente que hace país a través de promover, por ejemplo, las matemáticas, la ciencia, las cosas diferentes de una manera técnica. Te mandamos un abrazo afectuoso, te agradecemos por Muchísimas gracias. acompañando y seguimos en contacto. Que tengas una gran jornada, Jaime Andrés. Igualmente, gracias, a la orden. Un abrazo, hasta luego.